Sean bienvenidos y bienvenidas a la siguiente presentación en la cual se desarrolla el tema Formación de la economía mundial a través del proceso de globalización contemporánea. Ahora bien, definir la palabra globalización y especificar una fecha para su aparición ha sido a través del tiempo un arduo reto, ya que dicho fenómeno es estudiado desde distintas disciplinas y enfoques, logrando así el establecimiento de conceptos que procuran definir la palabra en cuestión. Y así como se recalca sobre los orígenes del proceso de globalización por Antonio Martín Cabello, es a partir de los años 90 que el término globalización tomó relevancia. El proceso de globalización genera que los límites temporales y geográficos se vuelvan borrosos, y esto permite una mayor integración en los campos del desarrollo humano, en especial en la economía, la política y la cultura. En el desarrollo del ser humano, la economía y la globalización han estado estrechamente relacionadas. De hecho, la formación de la economía puede ser vista desde un proceso globalizador. A lo largo de la investigación se logra identificar ciertos cuestionamientos sobre desde cuándo estas están vinculadas, resaltando las siguientes etapas. Como primera etapa tenemos la globalización en las primeras civilizaciones humanas. Esta se desarrolla en la época antigua. El ser humano muestra una tendencia hacia el intercambio comercial y se evidencia con la ruta de la seda entre Oriente y Occidente. Debe su nombre a las mercancías más prestigiosas que circulaban en ella, la seda. Se organizó entonces el comercio. Muchos otros productos transitaban en estas rutas: piedras y metales preciosos, telas de lana y de lino, ámbar, marfil, laca, especias, vidrio, coral, etc. La globalización en la primera modernidad europea. En este punto donde se da la expansión de la modernidad europea destacamos lo siguiente: invención de la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg. Inventó la imprenta moderna con tipos móviles, la cual permitió una mayor difusión del conocimiento en Europa. El sistema de imprenta de tipos móviles resuelve la necesidad de mecanizar el proceso de impresión de textos, sin tener que grabar cada página como pasaba con la xilografía. Así, la imprenta de Gutenberg logró reducir el tiempo de producción de textos, aumentar la tirada de las copias de los manuscritos y abaratar los costes. Descubrimiento de América, 1492. Como lo plantea Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, Cristóbal Colón llegó a las tierras americanas, salió de España con la finalidad de conseguir una nueva ruta hacia la India. El saqueo al continente americano fue la fuente más importante de acumulación de capitales, haciéndose posible una nueva etapa en la evolución económica mundial, y trajo como consecuencia el asentamiento de la hegemonía de los reinos conquistadores: España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda. El desarrollo de la economía transatlántica y el inicio del proceso de globalización, es decir, la integración de todo el mundo en una narrativa histórica universal. Estos dos primeros puntos dan una antesala de cómo con el paso del tiempo la globalización fue tomando forma, completándose directamente con la economía. Aunque el término no era conocido como tal, estaba inmerso en el acercamiento y la comunicación de diferentes pueblos a través del intercambio comercial, y posteriormente, con la misma necesidad de expandir las conexiones económicas, se da el descubrimiento de América. Con la tercera etapa tenemos que la globalización aparece con la revolución industrial. Para conocer los siguientes hechos históricos es importante mencionar que la época contemporánea inicia en 1789, por lo tanto los siguientes puntos tienen relación e influencia directa en la formación de la economía mundial basada en el desarrollo de la globalización contemporánea. Según Sergio Bagú, el más formidable motor de acumulación de capital mercantil europeo fue la esclavitud americana. A su vez, ese capital resultó la piedra fundamental sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos. La Ilustración se da en el siglo XVIII, entre 1715 y 1789. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico, cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. La Revolución Industrial
1760 a 1840, en segunda mitad del siglo XVIII. La Revolución Industrial Inglesa modificó profundamente la visión del mundo conocido, abriendo las compuertas hacia otros mundos apuntados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Se evolucionó a la industria moderna, o lo que se puede conocer como el capitalismo industrial. Atrás en el pasado quedaba el gremio artesanal y el trabajador. Con su destreza y su fuerza física, la herramienta simple y las fuentes de energía convencionales, ahora era el tiempo de la máquina, que convertía al trabajador en parte de su complejo mecanismo y creaba las condiciones para la liberación de las fuerzas productivas de la época. Se da lo que es la expansión del sistema industrial, se dieron mejoras en el transporte por mar y tierra y la aparición de las telecomunicaciones instantáneas. 1804, invención del ferrocarril. El ferrocarril constituía el gran paso a la modernidad. Su aparición transformó el mundo completamente. Como medio de transporte trajo mayor impacto que cualquier otra invención mecánica o industrial anterior, pues era la primera invención técnica que afectaba a todos los habitantes de los países en que se construyó, lo que efectivamente significaba una parte importante del planeta. Liberalismo económico. Surgió en Europa del siglo XVIII, tuvo entre sus principales ideólogos al economista Adam Smith. Libre mercado. El Estado elimina cualquier tipo de barreras arancelarias, trámites aduaneros, controles, etc., con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías. El liberalismo económico consolida el sistema capitalista y también plantea ciertos elementos ideológicos que justifican la acumulación de la riqueza de los países europeos frente al resto del mundo. Al final del periodo de la Ilustración y aún durante la Revolución Industrial, se da lo que es la Revolución Francesa en 1798. La Revolución Francesa significó el mayor referente del liberalismo político. Fue un movimiento de corte político y social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año de 1798, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración del gobierno republicano y liberal en su lugar. Esto tuvo como repercusiones la desaparición del antiguo régimen, que era el absolutismo monárquico. Luego se pasa a la monarquía constitucional. La soberanía radica en el pueblo, surge la constitución, la burguesía toma el poder político, las ideas revolucionarias se extienden a toda Latinoamérica, el liberalismo se difunde por toda Europa. La globalización es un desarrollo reciente del capitalismo. Se da la expansión del sistema capitalista, se empieza a desarrollar las tecnologías de información y comunicación TICs, se da la intensificación del transporte, expansión de los mercados de bienes, servicios y capitales. A continuación, se mencionan los hechos más relevantes que tienen influencia directa en el establecimiento del sistema económico capitalista, al mismo tiempo el impacto del proceso de globalización contemporánea. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Fue el primer gran conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo en Europa. Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro formaban la Triple Alianza desde 1882, también conocidas como las Potencias Centrales, mientras que Francia, Reino Unido y Rusia se unieron para crear la Triple Entente en 1907. No obstante, hubieron otros países involucrados, y es que estaba en juego la obtención del poder político y económico de Europa. Crisis de 1929. El crack del 29 fue una de las mayores crisis jamás conocidas, que estalló el 24 de octubre de 1929. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. El problema no solo quedó en Nueva York, se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó. Afectó tanto a países desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se sitúa el 1 de septiembre de 1939. Como consecuencia de la Segunda Guerra, se da el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, una organización internacional creada para promover la paz y la cooperación entre países y evitar la guerra mundial, aunque también el fin de esta dio paso a un nuevo enfrentamiento, la Guerra Fría.
Sistema Bretton Woods 1944. A mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún estaba en desarrollo, los representantes de 44 países celebraron una conferencia monetaria y financiera para establecer las bases de lo que sería un nuevo orden económico y financiero. Los principales objetivos que se plantearon en Bretton Woods fueron: 1. Promover la cooperación monetaria internacional. 2. Facilitar el crecimiento del comercio. 3. Promover la estabilidad de los tipos de cambio. 4. Establecer un sistema multilateral de pagos. 5. Crear una base de reserva. Como resultado de la conferencia de Bretton Woods fueron creados el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Guerra Fría, 1945-1989. Enfrentamientos político, ideológico, social y económico y cultural que se desarrolló entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como un sistema político. La Unión Soviética encabezaba el llamado Bloque del Este, integrado por países de baja ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Crisis del petróleo de 1973. Es una crisis internacional que tuvo lugar en el año de 1973, con la decisión de varios países del Golfo Pérsico de no exportar petróleo a países occidentales. Esta crisis provocó un incremento de los precios del petróleo y, en consecuencia, un fuerte aumento de la inflación. Otros de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico, debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente del Oriente Medio. Los países occidentales se vieron sumidos en una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. Disolución de la URSS y la caída del Muro de Berlín, 1989. La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana representaban dos sistemas políticos y económicos diferentes. Por un lado estaba el modelo capitalista, impulsado por los Estados Unidos, que favorecía a las empresas y a la economía privada, y por el otro el sistema comunista, propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controlaba todos los servicios y medios de producción. Esos dos sistemas coexistían en Berlín, aunque cada uno en su zona, pero la presión social y las demandas de los que consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. La disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS supuso también el nacimiento de 15 nuevos países que antes estaban integrados dentro de la Unión Soviética. También se considera que la caída del muro de Berlín simboliza el fin de la Guerra Fría. Surgimiento de la Organización Mundial del Comercio, 1995. Esta es una institución internacional cuyo objetivo es promover el comercio global. Constituye un foro que define reglas del juego orientadas a facilitar la negociación de acuerdos comerciales por parte de distintos países y a ofrecer un marco para la resolución de sus diferencias. Dentro de los acontecimientos mencionados, no hay que olvidar mencionar lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que trae la intensificación de las comunicaciones físicas y la expansión mundial de los mercados de bienes y capitales. Las llamadas tecnologías de la información y comunicación TIC son una parte del núcleo de desarrollo del proceso de integración de los mercados globales. Gracias a ellas es posible acelerar la difícil tarea de coordinar los servicios de producción de diferentes empresas. Por ejemplo, esto genera una cantidad de riqueza en la que hace unos años nadie se atrevía ni a pensar. El satélite comercial de telecomunicaciones Telstar 1 fue lanzado en 1962 y la primera transmisión de televisión vía satélite se llevó a cabo en 1964. Llegada a la Luna en 1969, como la primera transmisión de televisión que se realizó simultáneamente en todo el planeta. La primera red telefónica global vía satélite data de 1969, aunque los móviles comerciales son de la década de 1980. Cabe señalar como fecha destacada en el año de 1989
fue el científico británico Tim Berners-Lee creó la World Wide Web y el acceso del público general al Internet el año siguiente. En el año 1993, Estados Unidos creó la Red de Posicionamiento Global, GPS, para uso militar y más tarde civiles. La integración de Internet en los dispositivos móviles y la popularización de los smartphones es de mediados de la primera década del siglo XXI. La globalización presenta vínculos estructurales con desarrollos pasados, como los hechos estudiados en los primeros 3 puntos, dando paso a la historia contemporánea en la que la tecnología avanza a tal grado de facilitar una comunicación directa en tiempo real como sucede en la actualidad, permitiendo que el asentamiento de la globalización sea a un nivel más acelerado, teniendo relación directa con la economía, en específico la perpetuación del sistema capitalista. Prueba de ello son las clases virtuales o el aumento de las compras en línea en el contexto de la pandemia por COVID-19. A continuación se presentan las diferentes bibliografías utilizadas. Muchas gracias por su atención.